representar de alguna manera algunas de las marcas de la resistencia que fueron colocadas en el marco del proyecto del que veníamos hablando, ¿no? Memoria de la Resistencia, 1973-1985, y un poco esos antecedentes de cómo se había pensado y quiénes habían participado. Y, y también los tiempos, ¿no? Eh, Creo que es importante saber cómo se pensó en aquel momento. Estamos hablando de 2005 que se creó este grupo, 2006 que se dio a conocer este proyecto de marcas de la resistencia en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo esto, digamos, tuvo mucho tiempo en el medio? ¿Cómo transcurrió lograr que se concretara este proyecto? Eh, el valor que tuvo la aprobación en la Junta Departamental, porque como se colocan en espacios públicos las veredas de Montevideo, de alguna manera esto necesariamente pasa por una reglamentación. Como allí también se dio el margen, digamos, donde todavía los temas de la memoria no estaban muy presentes, ni que hablar que presentes como en el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces costó bastante unificar un poco los criterios. Esto además se convirtió en un monumento por parte no sé, de una reglamentación y necesitábamos mayorías especiales. Esto nos obligó a trabajar sobre el resto de las fuerzas políticas para que obtuviera unanimidad y esto llevó su tiempo. Finalmente se aprueba y finalmente nosotros decimos que en el 13 estamos colocando la primera marca. Claro, ¿en qué estábamos pensando nosotros, aquel grupo inicial? Estábamos pensando en cómo venía, digamos, la reconstrucción de la memoria en este país, cómo había jugado la impunidad, pero también cómo se habían dado otros fenómenos que tenían mucho que ver con cosas que hoy están más claras. Por ejemplo, esa teoría de los dos demonios que sacaba al movimiento popular del medio, francamente lo desplazaba. Y esa fue una cosa que, no solamente por haberlo vivido, a ver, también por el hecho de la representatividad de estas fuerzas, nosotros entendíamos que había que reconstruir qué había sido la resistencia a la dictadura para el conjunto del pueblo. En definitiva, claro, lo estamos viendo como a la distancia, ¿no? De hecho, las marcas están y hoy, al día de hoy, estas marcas están siendo recorridas y visitadas y reconstruidas por lo pronto por estudiantes de enseñanza media y de la universidad que de alguna manera lo están tomando como un punto de referencia de memoria expresa en una ciudad. Era muy natural entonces que este grupo de memoria de la resistencia tuviera su primer lugar de marcas, la Federación del Vidrio, donde se decretó la huelga general. Allí hay una placa que dice: en la noche del 27 de junio de 1973 se reunió allí el secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores, presidido por José de Lía, y decidió enfrentar el golpe de Estado con una huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. Esto, digamos, que se implementó inmediatamente, estableció una huelga en el servicio, en los públicos y en los privados, en el transporte, en la educación. Permaneció la universidad en función de
de su autonomía, con sus direcciones al frente de la resistencia. Desde allí se hacían campañas de solidaridad, se acudía a los barrios, se hacía propaganda. Las fábricas se ocupaban y se desalojaban, y finalmente la Guardia Metropolitana desaloja los locales bancarios y las fábricas ocupadas por los trabajadores, que en algunos casos se vuelven a ocupar, y se desaloja después a la Universidad de la República, y el control de ANCAP por parte de los golpistas hace que se apague la llama en un acto soberbio de los trabajadores, la llama de la refinería. En fin, esto es una gran convulsión, es un hecho tremendo socialmente hablando, pero también con una gran alegría, con una gran esperanza de que pudiera realmente efectivizarse un quiebre en la situación. Y en realidad se vio acompañado además de hechos muy trágicos, como la muerte del profesor Ramón Peré o del joven canillita Walter Medina en Piedras Blancas. Y de esta manera se llega a la enorme movilización del 9 de julio en la Plaza Fabini, la Plaza del Entrevero, llamada del Entrevero. Allí se concertó una movilización boca a boca, que la llevó adelante además una campaña de Rubén Castillo en su audición muy escuchada, que recitaba el poema de García Lorca, cuyo estribillo repetía muchas veces a las 5 en punto de la tarde. Y este mensaje de alguna manera cubría lo que ya no existía como medio de comunicación. Se había cerrado, se había clausurado la 30 y se le había cambiado el nombre, no podía llamarse más Radio Nacional. En fin, una épica que de hecho los que la vivieron no lo olvidarán, pero que a lo largo de los años se la puede ver como un episodio realmente significativo. No ha ocurrido, parece, en el mundo una situación tan complicada para los represores y tan dura en el enfrentamiento. Esto de alguna manera, este 9 incluso se cierra con en la noche se ingresa a la sede del Diario El Popular, que está allí, muy cerca de la Plaza del Entrevero, y se detiene a 129 personas y se clausura el diario, que luego será saqueado, sus maquinarias estropeadas. Es decir, indudablemente este episodio de la huelga general contiene elementos que lo hacen permanecer en la historia de la lucha del Uruguay y de la institucionalidad también, porque de alguna manera la marca que recuerda esto en la Plaza Fabini establece que allí se convocó una multitud a tratar de recuperar la libertad y la democracia.